Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Es un placer para mí estar con ustedes en otro día más de clase. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Para dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con la fórmula de Herón. Conocimos su historia, quién fue el científico, matemático e ingeniero Herón de Alejandría, y además conocimos un nuevo término, el semiperímetro, y la fórmula para calcularlo. Recapitulando, en la geometría elemental conocimos que la fórmula de Herón es aquella que tiene como finalidad hallar el área de un triángulo conociéndose los tres lados que lo componen o el valor de cada uno de ellos. Además, conocimos que Herón de Alejandría, el cual nació en el siglo I después de Cristo, se conoció que fue ingeniero y matemático helenístico, el cual se destacó en Alejandría, en la provincia romana de Egipto. Ejerció de ingeniero en su ciudad natal, Alejandría. En matemáticas se le recuerda principalmente por la fórmula de Herón. Dentro de los inventos y descubrimientos realizados por Herón están la máquina de vapor, la neumática, la hidráulica, la robótica y la óptica. Además, en el área de las matemáticas, como matemático se le atribuye que creó o escribió el libro La Métrica. En geometría, además, conocimos que existe el término semiperímetro y que en geometría el semiperímetro de un polígono es la mitad del perímetro. A pesar de que tiene una simple derivación a partir del perímetro, el semiperímetro aparece con bastante frecuencia en las fórmulas de los triángulos y otras figuras que se le da un nombre distinto. Además, que generalmente el semiperímetro se utiliza con más frecuencia en los triángulos. La fórmula para hallar el semiperímetro de un triángulo, conociendo las longitudes de los lados A, B y C, es: semiperímetro es igual a la suma de los tres lados entre 2. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con el tema la fórmula de Herón y su aplicación. ¿Cómo hallar el área de un triángulo conociendo solo la longitud de sus tres lados? No conocer la altura de un triángulo no es un impedimento para hallar su área, ya que si conocemos la longitud de sus tres lados, A, B y C, podemos aplicar la fórmula de Herón para hallarla. Ahora, a continuación, vamos a tener diferentes casos en donde pondremos en práctica lo anterior expuesto en la clase pasada. Iniciemos. Caso número 1. Hallar el área de un triángulo cuyos lados miden A igual a 6 centímetros, B igual a 8 y C igual a 12. Aquí tenemos nuestro triángulo. Para buscar el área de este triángulo, utilizaremos la fórmula de Herón y se deben seguir los siguientes pasos. Como paso número 1, hallamos el semiperímetro, que corresponde a la suma de todos sus lados dividido en 2. Semiperímetro es igual a 6 más 8 más 12 entre 2. Esto nos dará como resultado, realizando las operaciones de lugar, 26 entre 2 igual a 13. Nuestro semiperímetro es igual a 13 centímetros. Como paso número 2, vamos después a sustituir el semiperímetro en la fórmula de Herón. Veamos. Nuestra fórmula nos indica que es el área igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro entre los diferentes lados. Veamos. Área es igual a la raíz cuadrada de 13, que es nuestro semiperímetro, por 13 menos 6,
por 13 menos 8 por 13 menos 12. Nuestra área será igual después de realizar las operaciones de lugar dentro de los paréntesis a la raíz cuadrada de 13 por 7 por 5 por 1. Y esto nos dará como resultado que el área será igual a la raíz cuadrada de 455. Esto es igual a 21.33 centímetros cuadrados. Esto nos indica que el triángulo anterior tiene como área 21.33 centímetros cuadrados. Pasemos al segundo caso. En el caso número 2, de igual forma, tenemos un triángulo en el cual nos pide hallar el área de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual a 36 centímetros. Para buscar el área de este triángulo utilizando la fórmula de Herón, debemos seguir los siguientes pasos. Como paso número 1 tenemos que debemos recordar que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, por lo que al dividir el perímetro en 3, encontraremos el valor de la longitud de cada uno de sus lados. La fórmula para realizar la longitud es igual a 36 sobre 3 igual a 12 centímetros. Esto es debido a que el lado A de nuestro triángulo es igual a 12 centímetros. El lado B de nuestro triángulo es igual a 12 centímetros. Y el lado C de nuestro triángulo también mide 12 centímetros. Entonces, con esto podemos inferir que la longitud se consigue con la fórmula de sumar los tres lados y dividirlos entre 3. Luego, como paso número 2, tenemos que hallamos el valor del semiperímetro y lo reemplazamos en la fórmula de Herón para calcular el área del triángulo. Tenemos que el semiperímetro es igual al perímetro entre 2, igual a 36 entre 2 igual a 18. Cuando sustituimos en la fórmula de Herón, vamos a obtener lo siguiente. El área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro, que es 18, por 18 menos 12, por 18 menos 12, por 18 menos 12. Esto nos dará como resultado, luego de realizar las operaciones de lugar dentro de los paréntesis, que el área es igual a la raíz cuadrada de 18 por 6 por 6 por 6. Al realizar las operaciones dentro de el radical, obtenemos que el área es igual a la raíz cuadrada de 3.888 y que esto nos dará como resultado que el área de nuestro triángulo equilátero es igual a 62.35 centímetros cuadrados. Continuemos con el caso número 3. Este nos indica que debemos encontrar el área exacta del siguiente triángulo, en donde cuyos lados miden. El lado AB es igual a 4 centímetros, el lado BC es igual a 5 centímetros y el lado AC es igual a 4 centímetros. Para encontrar el área de este triángulo utilizando la fórmula de Herón, debemos seguir los siguientes pasos. Como paso número 1, hallamos el semiperímetro que corresponde a la suma de todos sus lados dividido en 2. Recordamos que la fórmula sería semiperímetro es igual a 4 más 4 más 5 sobre 2, lo cual nos da como resultado al realizar las operaciones de lugar 13 sobre 2. Como esto nos daría en un sentido algunas complicaciones al ser una fracción, vamos a dejarla igual y a proceder después a reemplazarla en la fórmula de Herón y tendríamos lo siguiente. El área es igual a la raíz cuadrada de 13 sobre 2 por 13 sobre 2 menos 4
por 13 sobre 2 menos 4 por 13 sobre 2 menos 5. Esto nos daría como resultado, después de realizar las operaciones dentro de los paréntesis, 5/4 raíz de 26. Mis queridos jóvenes, después de realizar en el día de hoy la aplicación de la fórmula de Herón con los 3 casos que hemos visto, a continuación vamos a tener un video en donde el maestro Julio Profe nos ayudará a seguir aplicando esta hermosa fórmula y a descubrir las áreas de diferentes triángulos. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno, o su cuaderno, lápiz y lapicero para que tomen los apuntes del lugar. Veamos. Bien, tenemos aquí una situación que podemos resolver utilizando la fórmula de Herón. Vamos a llamar este lado A, este lo llamamos B y este lo llamamos C. Conocemos las longitudes de los 3 lados del triángulo. Entonces podemos utilizar la fórmula de Herón. Bien, allí la tenemos. Observamos A, B y C, que son las longitudes de los 3 lados del triángulo. Y también observamos un parámetro llamado S, que recordemos corresponde al semiperímetro. S es igual a la suma de los 3 lados del triángulo y todo eso dividido entre 2. Es decir, la mitad del perímetro del triángulo. Vamos a calcular S. A es igual a 17. Ya sabemos que todas las dimensiones o los lados del triángulo están en centímetros, más el valor de B, que es 8, más el valor de C, que es 15, y todo eso dividido entre 2. Resolvemos la suma que hay en el numerador. Allí tenemos 17 más 8, que nos da 25, 25 más 15 es 40, y nos queda 40 dividido entre 2, que es igual a 20, serían 20 centímetros. Ese es el semiperímetro para ese triángulo. Entonces, ya tenemos todos los datos que conforman la fórmula de Herón. Vamos reemplazando. S es 20, eso multiplicado por S menos A, es decir, 20 menos el valor de A, que es 17, esto por S menos B, o sea, 20 menos el valor de B, que es 8, y esto multiplicado por S menos C, que es 20 menos el valor de C, que es 15. Y cerramos la raíz cuadrada. Resolvemos ahora las operaciones que tenemos dentro de los paréntesis. Nos queda 20 por 20 menos 17, que nos da 3, por 20 menos 8, que es 12, y eso por 20 menos 15, que nos da 5. Y cerramos la raíz cuadrada. Allí podemos resolver esta multiplicación de la siguiente manera. 20 por 3 nos da 60 y 12 por 5 es 60. Entonces nos queda 60 por 60, que podemos escribir como 60 elevado al cuadrado. Recordemos que la raíz cuadrada de una cantidad x elevada al cuadrado equivale a valor absoluto de x. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada de 60 al cuadrado nos dará valor absoluto de 60. Y la solución para esa situación será más o menos 60. Sin embargo, lo que buscamos es el área del triángulo. Por lo tanto, debe descartarse la opción negativa. El área es igual a 60 centímetros cuadrados. Es importante colocar las unidades correspondientes al área. Como todos los lados están en centímetros, entonces el área del triángulo se expresa en centímetros cuadrados. De esta manera resolvemos el ejercicio utilizando la fórmula de Herón. Ahora miremos lo siguiente. Tenemos que el lado menor mide 8 centímetros. Si elevamos 8 al cuadrado, eso nos da 64. El lado mediano mide 15 centímetros. Si elevamos eso al cuadrado, nos da 225. Y el lado mayor mide 17 centímetros. Si elevamos eso al cuadrado, nos da 289. Observamos que si se suma 64 con 225, nos da 289. En otras palabras, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Y esto nos permite concluir que S es un triángulo rectángulo.
aquí tenemos la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si 8 y 15 son los catetos, quiere decir que aquí se forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y podemos afirmar que 8, 15 y 17 constituyen una terna pitagórica, es decir, un trío de números que satisfacen el teorema de Pitágoras. Entonces, si este es un triángulo rectángulo, podemos hacer una rotación de tal forma que descanse sobre el cateto menor, o también una rotación de tal forma que descanse sobre el cateto mayor. Bien, tenemos entonces otras dos posiciones para ese triángulo rectángulo. Repetimos, en este caso descansa sobre el cateto menor, que es el de 8 centímetros, y aquí descansa sobre el cateto mayor, que es el de 15 centímetros. En ambos casos, podríamos utilizar la fórmula para encontrar el área del triángulo, que dice que es base por altura, y todo eso dividido entre 2. En el primer caso, la base es 8 centímetros y la altura es 15 centímetros. Acá los papeles se cambian. La base es 15 centímetros y la altura es 8 centímetros. Lo importante es que la base y la altura siempre deben ser segmentos perpendiculares. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, el primer caso, donde la base es 8 centímetros, la altura es 15 centímetros y todo eso nos queda dividido entre 2. Allí, por ejemplo, se podría simplificar 2 con 8. Decimos mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4 y resolvemos la operación del numerador. Área del triángulo será igual a 4 por 15, que es 60. Ya podemos omitir el denominador 1 y esto nos queda en centímetros cuadrados. Esto es entonces una manera de verificar el resultado que obtuvimos mediante la fórmula de Herón. En el día de hoy hemos continuado trabajando con la fórmula de Herón y sus aplicaciones para hallar el área de diferentes triángulos. Fue divertido, ¿no? Sí, sé que sí. Es por esto que después de ver el video con el maestro conocido como Julio Profe, en donde este aplicó la fórmula de Herón para calcular y hallar el área de diferentes triángulos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Les recomiendo contactarse con su maestro, su tutor o su socio de aprendizaje para que éste les brinde algunos ejercicios con los cuales puedan seguir practicando pues los conocimientos adquiridos en el día de hoy y además de esto realizar las actividades de su cuadernillo. Sé que el trabajo ha sido arduo en el día de hoy, pero les recuerdo que mientras más practicamos con la fórmula de Herón, pues nos será más fácil poder realizarla y aplicarla para hallar el cálculo o área de los triángulos. Además de esto, mis queridos estudiantes, les recuerdo que deben seguir cumpliendo con las normas del protocolo sanitario, las cuales son lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este día. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.